CED es un grupo de empresas que comenzamos hace 20 años y que, bueno, a día de hoy integra una serie de negocios que hemos ido haciendo a lo largo de los años, pues como nuestro negocio de producción de videojuegos en Pyro Studios, que fue el estudio donde se hizo el videojuego Commandos y otros muchos, Ilion Animation, que es el estudio donde hicimos Planet 51, la Netro y el propio CED, pues que es una compañía que es líder mundial en productos para móviles, en contenido para móviles, ¿no? Y bueno, por el camino otra serie de compañías pues que fundamos y que ya no son parte del grupo porque vendimos, como Teleline, que fue uno de los primeros servicios de acceso a internet en España y lo que después, no ya en nuestra época, sino posteriormente, pues se convirtió en Terra y salió a bolsa, ¿no? Nosotros vendimos Teleline pues a principios del año 97. Pero fuimos pioneros en internet de largo, vamos. Bueno, yo creo que nos dio musculillo. Es decir, en aquella época lo que nos dio es el suficiente músculo para arrancar en aquel momento Pyro Studios, del que saldría Commandos, y para arrancar la Netro, que después, bueno, pues su negocio fue derivando hasta convertirse en lo que es CED hoy y se movió más desde el negocio de internet hacia el contenido móvil, ¿no? Nuestro primer éxito en producción y nuestro primer éxito internacional es Commandos. Antes de eso, pues, hombre, Teleline fue un éxito en el sentido de empezamos una compañía desde cero, cuando en España explicamos, yo creo que a 3/4 de España lo que era internet. Conseguimos montar uno de los primeros servicios de acceso a internet de España. Conseguimos cuadruplicar el tráfico de datos en España a través de distintas acciones. Fomentamos el uso de la red, inicialmente con Ibertex, luego con Teleline, o sea, con internet, y yo creo que aquello fue un éxito. Y después, bueno, pues la compañía de donde venimos, que fue Proin, que era la compañía de distribución de videojuegos, y en la que tuvimos muchos éxitos en la distribución. No éramos productores, pero entonces hemos traído a España juegos como Tomb Raider, Colin McRae, Civilización, Grand Theft Auto, Call of Duty, Spider-Man, SREC, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos llegado, vamos, yo creo que somos la compañía o éramos, hasta que la vendimos también a una multinacional, la compañía con el track record de distribución más potente de la historia del videojuego en España. Bueno, yo creo que esto es todo pirateable, ¿no? Y además creo que en España mucho más que en otros sitios, desgraciadamente, ¿no? Pero porque hay menos presión por parte de las administraciones, porque la gente cree que tiene derecho a copiarlo. Porque no hay conciencia, porque yo creo que se ha hecho muy mal desde hace muchos años y no se ha actuado como se debiera en todos los ámbitos, en todos sitios, ¿no? Se inició una carrera, es decir, curiosamente en los años 80, cuando empezó el vídeo, tal, pues la piratería en aquel momento, hubo que educar a la gente, porque estaban las cintas que circulaban por aquí y por allá, y la gente, cuando las películas no eran oficiales, y la gente no tenía conciencia, y era como, bueno, pues esto yo no sé lo que es, no es. Entonces se produjo un proceso de educación durante muchos años, y yo creo que en la década de los 90 claramente sí había una conciencia ya de piratería, y la gente, bueno, pues sabía que la piratería era un delito, y veíamos en televisión pues cómo se habían aprendido partidas de cosas por aquí y por allá, y la gente tenía conciencia de la piratería y los famosos anuncios antipiratería que hemos visto durante muchos años, ¿no? Que la piratería perjudica tal cosa, que es 100% real, ¿no? Al margen de que con piratería llegará un día en el que no habrá creación de contenido, ¿no? Pero, y eso pues lo hemos perdido en esta década, con la sensación de que las cosas deben ocurrir porque sí. Lo que no somos conscientes es de que si en otros países del mundo hubiera los índices de piratería que hay en España, pues se habría acabado. No existiría. Hollywood no podría hacer películas, ni habría los videojuegos que hay a día de hoy, incuestionablemente. Frente a la piratería, lo que se han creado son nuevos modelos de negocio, nuevas formas de explotación de contenido, y bueno, algunas de ellas pues muy interesantes, ¿no? Bueno, es un mercado que te obliga a renovarte y a estar innovando, ¿no? Y por supuesto, bueno, la creatividad en España, sin ninguna duda, ¿no? Bueno, nosotros tenemos el convencimiento absoluto, no ya de que el mundo en un futuro será digital, no, tenemos el convencimiento de que el mundo es digital, ¿no? Ya es digital. Y vemos, por ejemplo, en un mundo que se mueve evidentemente mucho más rápido, ¿no? Pero miremos la industria del automóvil, ¿no? Es decir, la industria del automóvil es una industria que ha estado dominada, primero, que transformó el automóvil y la industria del transporte en general, transformó el mundo,
yo creo que el transporte, es decir, las compañías, de los países que han dominado el transporte y la comunicación desde la época de los griegos, de los fenicios, de los romanos, es decir, la capacidad de comunicación era el elemento mayor de dominio. Lo hemos visto, pues el Imperio Británico, las compañías de Indias, el tráfico internacional, las grandes compañías de ferrocarriles. Estados Unidos empezó su expansión industrial con el tendido de ferrocarril, Inglaterra exactamente lo mismo, y después la revolución del automóvil en el siglo XX. Dentro de eso, es decir, vemos que las grandes fabricantes del automóvil, hasta la incorporación de los asiáticos por otras razones, las compañías que han dominado el mundo son compañías que tienen entre 75 y 100 años de antigüedad y que se formaron en un momento en el que había un mercado incipiente. Es decir, vemos Daimler, Mercedes-Benz, Ford, Peugeot, y todos vienen pues de aquella época, ¿no? Eso está ocurriendo a día de hoy, está ocurriendo muy rápido y con una sola diferencia, y es que jamás ha habido una industria tan transversal y de tanto impacto en la economía y en la actividad del ser humano como lo está haciendo la industria digital, porque se ha convertido en servicio, en producto, en transporte, en canal de venta, es un medio y es un fin en sí mismo, cosa que ha ocurrido muy poco. Es casi la unión de la revolución industrial y la revolución del transporte, ambas, ¿no? Es decir, es la capacidad de fabricación y la capacidad de transporte, y además con un componente social. Lo estamos viendo, esa transformación está solo empezando. El poder, para bien y para mal, de las redes sociales, de la comunicación inmediata y la capacidad de que la gente esté comunicada y reaccione en términos instantáneos, lo que eso significa desde el punto de vista de información y por supuesto desde cualquier aspecto de la vida comercial y de la empresa, ¿no? Es que el concepto de los gurús siempre me da miedo, ¿no? Es decir, yo creo que hay gente que está en el sitio adecuado, en el momento adecuado, y que tiene una buena idea, y después esa idea, pues igual que la tienes, la pierdes, ¿no? Es decir, lo último que... Es decir, todos tenemos nuestro momento, y tenemos nuestro momento donde estamos conectados con el mundo, y después dejamos de estarlo. Es que lo de gurú me suena muy de alguien que parece que tenga una varita mágica y acierte siempre, ¿no? Y vivimos en un mundo donde estamos viendo, por ejemplo, en el mundo digital, como una tecnología supera a la anterior, y la compañía que es líder de pronto es la que no ve la siguiente renovación. Entonces, ¿dónde está el gurú? Es decir, esa cosa omnisciente de que hemos tenido algunas buenas intuiciones y que hemos acertado algunas veces, probablemente hemos acertado más de la que hemos fallado, sí, pero yo ya eso llevarlo al superlativo de un gurú de tal, vamos, tenemos un Goya, muchísimos más premios internacionales de muchas cosas, pero que bueno, probablemente tienen menos proyección social, porque al final el cine pues tiene un impacto mediático muy grande, pero en videojuegos, por ejemplo, tenemos premios muy importantes europeos. Lo que pasa es que bueno, y mundiales, ¿no? Lo que pasa es que bueno, el videojuego tiene menos, a pesar de que tiene una trascendencia, digamos, económica superior al día de hoy al cine, pero bueno, socialmente el cine tiene un glamour y una proyección pues que no tiene el videojuego, ¿no? Hombre, yo no, yo creo que el Oscar son palabras mayores, ¿no? Lo que creo es que, bueno, es decir, como toda experiencia, pues se aprende mucho, y al final pues aprendes sobre cualquier sitio en el que operes, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros con Planet tuvimos la osadía de entrar en un mundo dominado por una serie de empresas históricamente, y al final no nos lo va a poner fácil, ¿no? Entonces ves que, oye, que ellos controlan el sistema mucho mejor, ¿no? Pero bueno, eso creo que es normal y es habitual en cualquier sector. El que está, pues no te lo va a poner fácil, y tiene una posición tomada, ¿no? Es decir, ya sabemos lo que decía el político italiano, es decir, el poder no desgasta, lo que desgasta es no tenerlo. Pues en este caso el poder lo tiene quien controla eso, ¿no? Es decir, y el que viene de fuera pues tiene que hacer esfuerzos, bueno, pero para eso estamos, ¿no? Y yo creo que es perfectamente posible, y Planet al final lo demuestra, ¿no? Estrenado en todo el mundo, una campaña gigantesca, unos resultados en taquilla muy buenos. Pues yo creo que es un tema abordable, pero bueno, los premios, tal, pues es complicado, ¿no? La Universidad de Tecnología y Arte Digital es el resultado de dos cosas, ¿no? Yo creo que de nuestra experiencia, por un lado, evidentemente, y dos, de nuestra visión, ¿no? Yo creo que UTAD es mirar atrás y mirar hacia adelante, ¿no? O usar lo que hemos aprendido para intentar trazar un futuro, ¿no? Es decir,
yo creo que desde hace muchos años el problema fundamental que hemos tenido en nuestras empresas ha sido la falta de profesionales, tanto en desarrollo de videojuegos, como en internet, como en animación, como en móviles, como en comercio electrónico, mapas, geoposicionamiento, servicios de búsqueda, servicios de información, de redes sociales, lo hemos hecho todo. Siempre ha habido una constante, y no solo en nuestro caso, sino en el caso de todos nuestros amigos y conocidos en empresas similares, que es la búsqueda de personal. Ya sabemos que nos hemos estado todos siempre llamando, persiguiendo. Los que somos más amigos, pues nos recomendamos gente, y los que somos menos, pues intentas llevarte a los buenos que tiene tal, pero están contados. Y dices, oye, y ha sido un trabajo dificilísimo. Para hacer proyectos como CED, pues hemos tenido que traer a gente de fuera. Tenemos centros de desarrollo por medio mundo. En el caso de Ilion teníamos un equipo con un 35% de gente internacional. En el caso de Piro en videojuegos, pues hemos tenido que traer a mucha gente de fuera. Y eso, que en el fondo era solo un sector limitado de la actividad económica, y decías, bueno, pues es un tema no menor ni mucho menos, pero bueno, era un tema de un alcance limitado. Con la expansión del mundo digital, de pronto eso se ha convertido no en un sector más, sino en el hipersector, que de forma directa en productos que son 100% digitales, y de forma indirecta en productos y servicios con una dependencia digital tremenda, se ha convertido en la industria, yo creo que más importante del mundo para el desarrollo económico del futuro. Yo no sé si Obama es un gurú o no. Obama lo considera así cuando se reúne hace poco en la Casa Blanca con una serie de empresarios y dice, este es el futuro de la economía americana. Y ahí está Steve Jobs representando a Apple, y está Facebook, y está Twitter, y está Netflix, y está Oracle, Microsoft, etcétera, etcétera. O cuando hace unas pocas semanas, pues en plena cumbre europea, pues tenemos a todos los presidentes de gobierno y primeros ministros europeos, esa famosa foto de Mark Zuckerberg con Sarkozy y con Angela Merkel, ¿no? Y diga, hay empresas por ahí muy importantes, más importantes en términos simple o estrictamente económicos que Facebook o que Twitter, y no van a una cumbre europea allí con todo el mundo. Y más en el caso de Facebook, que es una compañía que no tiene ni una tradición gigantesca, ni un primer espada que es una persona consagrada en el tal. O sea, en el fondo, Mark Zuckerberg es un friki Sí. en un mundo de políticos de corbata, ¿no? ¿Y qué hace él allí? Porque son conscientes de que eso ya no es que sea el futuro, es que es el presente, ¿no? Entonces la universidad nace de ahí. La universidad nace de decir, no es una oportunidad, que lo es también. Es una gran oportunidad como país, como empresas y como individuos. ¿Es una necesidad? Pero es una necesidad absoluta. Y en la deriva que está tomando el mundo en estos momentos, tal, o nos subimos a ese tren, o lo que hay es o ese tren, o lo que hay es la bicicleta. Y puede sonar exagerado, pero nosotros no lo creemos así. O sea, a día de hoy nuestras decisiones de compra se hacen a través de Internet, la distribución de productos se hace a través de Internet, la comunicación social se hace a través de Internet, la tecnología lo domina todo. Es una economía cada vez más globalizada, donde toda la gente en el mundo utiliza los mismos dispositivos móviles, los mismos tablets, juega las mismas aplicaciones, utiliza los mismos softwares, los mismos buscadores, en los mismos portales, con las mismas redes sociales. Esto no tiene precedente. Es decir, yo creo que el cine y la televisión en cierta medida son un precedente. Es decir, el cine estableció una cultura universal que demuestra que existe una posibilidad y una compatibilidad entre la cultura local y la cultura internacional. Pero hay una cosa que está clarísima, es decir, la cultura americana, que es la segunda cultura de todo el mundo en el planeta, o de todo el mundo avanzado en el planeta, es consecuencia de una industria que se llama Hollywood. Y es una industria que ha vendido una forma de vivir que se nos ha hecho familiar a todos porque hemos nacido con ella. Y cuando vemos un coche de policía americano, parece que lo hemos visto toda la vida. Cuando lo vemos alemán es como eso que es, porque no estamos acostumbrados. Estados Unidos ha proyectado una segunda forma de vivir que se ha colado y ha ido instilándose en nuestro sistema, en el ADN de nuestro sistema, y al final nos resulta familiar determinadas cosas, pues una hamburguesería, un shopping mall, una tal, y en cambio hay otras cosas que requieren un marketing mucho más potente porque conceptualmente no las entendemos. En cambio el modelo americano sí.
eso no es ni bueno ni es malo, es una realidad. Bueno, ocurría de forma limitada en el mundo del cine. ¿Por qué en el mundo del cine? Porque solo el que es global puede hacer una película de 200 millones de presupuesto y distribuirla en todo el mundo, porque es el único que tiene la capacidad de hacer un producto de ese tipo. Es claramente una economía de escala. Todos los sectores de los que estamos hablando son economías de escala. Todos los sectores de los que estamos hablando, un buscador tiene una ingeniería y tiene unas complejidades técnicas de desarrollo y de know-how. Una red social, aunque aparentemente uno solo vea la superficie y diga, bueno, esto es una cosa muy sencilla, ¿no? Lo que hay detrás es una locura. Y después la cantidad de gente produciendo para eso es una locura. Y lo que hay detrás de un terminal móvil, lo que hay detrás de un sistema operativo, es decir, que se lo digan a determinados sistemas operativos que llevan 30 años gobernando el mundo, es decir, y que los utiliza todo el mundo por el planeta. ¿Por qué? Porque desbancar a esos líderes es muy complicado, porque tienen la tecnología, tienen al cliente, tienen el know-how, tienen la distribución. Y eso está ocurriendo hoy de forma global. Está ocurriendo ya no en un sector nicho o un sector de entretenimiento como puede ser el cine o el videojuego, no, está ocurriendo en el comercio electrónico, en las herramientas con las que nos relacionamos. Esa industria digital, pues tenemos que ser un jugador y tenemos que tener nuestra porción de esa industria. España tiene capacidad para hacerlo porque tiene la creatividad necesaria, la inventiva necesaria. O sea, perdón, ¿existe el genio latino? Bueno, no, digo, en esto de internet también existe. Yo creo que es incuestionable, evidentemente. Vamos a ver, los españoles tenemos, yo creo que los latinos en general, es decir, determinadas virtudes por nuestra herencia cultural y determinadas carencias. Bueno, dentro de esas virtudes, claramente, yo creo que no voy a descubrir nada nuevo, ¿no? La imagen, es decir, la capacidad visual, el diseño, el desarrollo, la inventiva, el ingenio, todo eso es latino, no es solo español, es mediterráneo, es decir, eso compartimos características, ¿no? En cambio, por ejemplo, en elementos técnicos, pues somos más flojos, es decir, cuando vamos hacia el norte de Europa es cuando empiezan a sustituirse los pintores por los músicos, y la música en el fondo es matemática, y hay mucha más cercanía entre la música y la programación, como la hay entre la música y la matemática, lo que la gente piensa. Eso es más del norte de Europa, ¿no? Pero evidentemente en este mundo en el que vivimos, ese conocimiento técnico se puede adquirir porque al final la tecnología es una herramienta, y es una herramienta al servicio de una idea y de una imagen visual. Eso es lo que tenemos que desarrollar, y al final esta universidad, lo que dice, España no tiene esos profesionales, hay una inmensa oportunidad, hay una necesidad de reconvertir nuestra economía a esa nueva economía digital, y lo estamos viendo como los medios de comunicación o están en internet y son digitales o van cerrando, pero en efecto dominó, y vemos como el marketing cada vez más, los soportes tradicionales empiezan vamos, sospecha. Y en España han empezado a retroceder ahora, en Estados Unidos empezaron hace mucho, es decir, hay un nuevo medio que llega al comunicador de una forma, al usuario de una forma distinta, pero llega a un usuario de forma segmentada, más personalizada, con un mensaje más individualizado. Entonces, quizás todavía a día de hoy sea menos útil para las enormes campañas, tal, pero para muchas campañas selectivas que van a grupos de población, claramente se ha demostrado como una herramienta infinitamente más eficaz que cualquier otra herramienta publicitaria. Medios de comunicación, publicidad, el comercio electrónico. Es que a día de hoy el que no esté ahí es que no va a poder desarrollar un negocio, y es su cliente de futuro. Lo vemos en el entretenimiento, es decir, bueno, el desembarco de Amazon en España, pues ya veremos, ¿no? Pero a continuación viene el libro digital, el libro electrónico. Es decir, el libro electrónico, pues yo creo que va a reemplazar a un ritmo rápido las industrias tradicionales. Y, oiga, ya sé que yo soy un amante del libro en papel, y a mí me encantaría, porque esa es mi tradición y me he criado con un libro en papel, y yo me moriré con mi biblioteca en mi casa, pero eso soy como individuo. A título profesional sé que eso se ha acabado, que esos tiempos se han acabado. Son el nostálgico de la máquina de escribir que sustituyó al nostálgico de la pluma, que sustituyó... Es decir, cuando llegó el procesador de texto, es decir, es nostalgia. Es decir, evidentemente es clarísimo que algo va a sustituir a lo anterior, y en este caso el libro electrónico, pues incuestionablemente, nos guste o no, va a sustituir al libro en papel, como la música digital pues está sustituyendo al disco. Ya hemos visto
solo hay que remontarse 10 años atrás, ¿no? Cuando íbamos a los gigantescos lineales con tiendas de música y había miles de discos, ya no hay nada, hay una esquinita, porque ya eso se acabó, ¿no? Es decir, con el libro no va a ser distinto. Estamos yendo en España claramente hacia un mundo digital, cuando ya hay un mundo digital ahí fuera. Es decir, España en términos digitales en estos momentos el ranking internacional ocupamos la posición 22 o 23, o sea, estamos muy por detrás de donde debiéramos estar, y hay que meterse ahí. Tenemos la oportunidad de meternos ahí porque primero tenemos una cosa que es muy buena, que es la necesidad, y cuando alguien tiene la necesidad es un Aprieta, ¿no? aprieta. Es decir, hemos visto como un país como Corea, es decir, Corea hace 30 años no era nada, y a día de hoy es líder mundial porque tuvo que reinventarse. Reinventémonos en España. Es decir, creo que cuando hablamos tanto de la nueva economía, que hemos perdido los sectores tradicionales, que incluso en sectores como el turismo, es decir, aprovéchese del sector digital porque el turismo se va a beneficiar de la capacidad de llegar a tu cliente internacionalmente, de hacer reservas, de proyectar tu imagen. Tus competidores lo van a hacer. Es decir, a día de hoy no hay nadie ya que no reserve un hotel y no quiera ver la habitación y no esté mirando en internet qué opina otra gente. Claro. Cuando ves las críticas, está limpio, está sucio. Es decir, no solo hay que manejar tu reputación online, sino que además hay que manejar tu venta online, la capacidad de reservar en paquetes, la capacidad de llegar a un usuario que tiene unos gustos parecidos, de llegar a través de determinados canales de venta. Estamos viendo como cada vez más eso está ocurriendo. O sea, la universidad, primero, es un proyecto en el que se van a invertir en los próximos 5 años 60 millones de euros, fundamentalmente en tecnología, en equipamiento, en adquirir, bueno, herramientas tanto de software como de hardware para un centro de este tipo. Y aún sonando a mucho dinero, que lo es una cifra muy grande, yo creo que mucho más importante es la inversión, yo creo que humana, la inversión en conocimiento que se va a hacer en el centro, ¿no? Yo creo que es un centro físico con una ubicación en Las Rozas. Estará en los próximos 3 años, pues tenemos un campus en Las Rozas con 7.000 metros cuadrados, con unas instalaciones, con un equipamiento pues primerísimo nivel, y construiremos, estamos en el proceso de construir un campus propio vistas a estrenarse o a inaugurarse pues en los próximos 4 o 5 años, ¿no? La idea, pues la idea es crear el gran centro tecnológico, no solo español, sino europeo, de tecnología digital, con los mejores profesionales. Estamos reuniendo, primero tenemos una metodología de estudio que combina lo clásico y lo moderno, ¿no? Es decir, nuestra idea es, primero, traer a un profesorado de primer nivel y gente muy conectada con la vida real. En nuestro sector o estás conectado con lo que ocurre o estás fuera. Es decir, el tablet tiene 1 año y medio, el smartphone tiene 3 años y han transformado el mundo. Uno no puede estar en una universidad formando a un profesional digital y porque tiene un programa de estudios de hace 5 años ignorar que el mundo ha cambiado. Porque entonces, es decir, no se puede formar a alguien para navegación a vela y después que salga a la calle y se encuentre con que los barcos son de vapor. Evidentemente sí hay una serie de conocimientos troncales que son necesarios. Es decir, trabaje uno en lo que trabaje, un programador necesita una formación básica en matemáticas, en física. La base de la programación es la misma para cualquier lenguaje, pero a partir de ahí hay una parte de base necesaria y hay una parte de práctica que tiene que estar conectada con las herramientas y las realidades de hoy, porque si no, ese conocimiento será conocimiento inútil. A partir de ahí, con esa metodología, o sea, con ese programa que es la síntesis de los mejores programas del mundo, sobre todo americanos, que hemos realizado durante los últimos 2 años, viendo 50 campus y los programas de los 50 centros más importantes del mundo, los hemos fusionado en un solo o en 3 programas de estudios para 3 grados, que tengan lo mejor de todos ellos y sobre todo que sean los más actuales, los más novedosos. Es decir, al ser lo último que se ha cocinado, evidentemente es lo que sale de la cocina recién hecho, ¿no? Pues es esto, en un momento en que la industria está cambiando mucho, ¿no? Tenemos 3 grados enfocados al lado de programación, al lado de producción y diseño de contenidos, y enfocado al lado gráfico, con competencias y gente mucho más claro. Es decir, ¿qué se va a poder hacer aquí? Videojuegos, se van a aprender a hacer videojuegos, se va a aprender a hacer animación,
se va a aprender a hacer cualquier producto o aplicación para un tablet, para un smartphone. El que tiene una idea, oye, yo podría hacer una aplicación para vender un servicio, para vender tal, para hacer no sé qué, para descargar, bueno, pues aplicaciones, servicios, contenidos para cualquier dispositivo móvil, seguridad en la red, gestión de bases de datos, sistemas de comercio electrónico y cualquier otro producto que se le pueda ocurrir a la gente. Y que vaya saliendo y que sea en soporte digital. Es decir, ¿quién podría haber estudiado aquí? ¿Quién podría? Digo, pues Bill Gates en un momento determinado se le ocurrió hacer un sistema operativo. Al señor Steve Jobs se le ocurrió inventar una serie de dispositivos para la gestión de contenido. Al señor Zuckerberg se le ocurrió hacer una red social. El señor Larry Page pues montó Google, el buscador de más éxito del mundo. Es decir, bueno, pues todo eso son contenidos digitales y todo eso son cosas que se pueden hacer aquí. O Nolan Bushnell, el inventor del videojuego, o los grandes Shigeru Miyamoto, el inventor de Super Mario, John Lasseter, el creador de Pixar. Todos ellos son gente que lo que hacen es lo que se aprende en UTAD, ¿no? Y eso es lo que queremos enseñar a la gente, con los mejores profesionales del mundo, con los mejores programas del mundo, y además muy vinculado al mundo laboral. Es decir, va a haber prácticas dentro del centro y fuera del centro, y que no son prácticas simplemente que el profesor diga, bueno, pues coger vuestra cámara y sacáis unas fotos, o ahora me diseñáis unos personajes. No, son prácticas que irán haciéndose más complejas conforme avancen los 4 años de carrera, que empezarán con un trabajo individual, pero que acabarán trabajando en grupos de trabajo, desarrollando desde la universidad aplicaciones y productos reales, cortometrajes para presentar a concursos, videojuegos para vender a través de servicios a día de hoy de venta, pues un PlayStation Store o la tienda de Wii, o para subir, para vender en Facebook, o aplicaciones para vender en Android, o para hacer un servicio de comercio electrónico, para desarrollar una aplicación de seguridad. Es decir, bueno, sí. Hombre, vamos a ver, primero, afortunadamente en este proyecto contamos con el apoyo de muchísima gente. Es decir, contamos con el apoyo de la Comunidad de Madrid, contamos con el apoyo del Ministerio de Industria, contamos con el apoyo del Ministerio de Ciencia. Yo creo que hay un convencimiento absoluto de la necesidad de crear profesionales digitales y de la reconversión de muchas parcelas de nuestra economía hacia esa nueva industria digital, que esa industria digital necesita profesionales. Yo creo que afortunadamente el mensaje que nosotros transmitíamos ha tenido muy buena recepción, porque hay una coincidencia clara en estos momentos en esas necesidades. Y luego, aparte de eso, ya, pues, ¿por qué en Madrid? Pues porque llevamos en Madrid toda la vida. Al final, pues si hubiéramos empezado en Soria, pues estaríamos en Soria, o si hubiéramos empezado en Barcelona, estaríamos en Barcelona. Yo creo que dentro de la mentalidad española, Madrid es un buen sitio para estar. Es decir, Estados Unidos en ese sentido es diferente, hay más movilidad geográfica, a la gente le importa menos moverse, el español es más sedentario. Entonces yo creo que para montar un centro de este tipo, cuanto mayor sea el núcleo de población, o sea, léase Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, mejor, porque tienes más medios. Más masa crítica, ¿no? Este es un centro que tiene que tener mucho tráfico internacional, tiene que venir, esperamos contar a medio plazo con muchos alumnos de fuera de España. O sea, tenemos vocación de convertirnos clarísimamente, vamos, en el caso de Latinoamérica, universidad de referencia en todo el mundo habla hispana, y en un futuro emprender una segunda línea de formación en inglés, porque también evidentemente nos van a copiar, no tengo ninguna duda, pero yo creo también que al final sí, el prestigio, el sello, la calidad, el primero que lo hace, el que pega primero pega 2 veces, todo eso. Y un conocimiento, claro. Es decir, evidentemente hay retos, pero y al final necesitas una infraestructura, necesitas un sitio donde haya una presencia de empresas con las que poder trabajar. Entonces es muy importante la vinculación. Es que yo creo que hay mensajes que, porque los repetimos muchas veces, al final parece que están sobaos, y que al final parece que dejan de ser ciertos porque se convierten en tópicos, y los tópicos pues parece que no son reales. Absolutamente real. O sea, España tiene una inmensa oportunidad con el lenguaje. Es decir, el hecho de que tengamos uno de los idiomas de más presencia en el mundo, y además de mayor crecimiento, pues debe ser una ventaja. Es decir, tenemos una ventaja cultural que debemos aprovechar, clarísimamente. Tenemos una creatividad que debemos aprovechar, clarísimamente. Entonces, yo creo que las oportunidades son clarísimas. Es decir, Latinoamérica,
España debería liderar en Latinoamérica en muchísimas cosas, en muchísimas. No solo en la banca, sí. Sí, bueno, en muchas veces deberíamos haber sido el motor de muchas iniciativas donde aquellos mercados hubieran sido mercados de expansión natural. Es decir, eso y nos habría afectado menos la crisis, lógicamente. Bueno, de hecho, no nos habría afectado. Ellos ahora están creciendo. O sea, sí, nos habría afectado muy poquito la crisis porque una de las zonas del mundo que menos se ha resentido de la crisis ha sido Latinoamérica. Nuestro nombre es la UTAD, U-TAD. Yo creo que con todos los respetos, ¿no? Es decir, ¿Y habrá algún aula que se llame Planet? Pues no lo hemos pensado, ¿no? Es decir, lo que sí que va a haber es algunos profesionales que han trabajado en Planet y que van a estar entre el profesorado, ¿no? Gente que tiene la experiencia de lo que es meterse en un tinglao de ese tipo, ¿no? En España tenemos, yo lo decía antes, que tomar conciencia de que lo digital no es una oportunidad, es una necesidad. Es una realidad. Y a partir de esa necesidad hay una gran oportunidad, pero no es una cosa en la que podamos elegir. Es decir, el mundo se está transformando. Vas a ver, nosotros, yo creo que lo que hemos empezado es la universidad por el tronco. Y al final el tronco son las carreras más complejas. Nosotros, como nos gustan los retos, no hemos empezado por lo que aparentemente sería más sencillo, sino que hemos empezado por lo más complicado, que es hacer grados completos muy especializados, muy especializados en sus asignaturas, pero muy amplios en su alcance. Y eso nos requiere reunir un profesorado muy cualificado, tremendamente cualificado y además en muchos formatos, ¿no? Es decir, necesitamos gente que sea experta en producción y en gestión de grandes equipos, gente que enseñe diseño de videojuegos, diseño de interfaces, que explique. Es decir, además queremos dar a los alumnos un chip económico de ser emprendedores, cómo es el mundo, cómo se monta una empresa, un mínimo conocimiento legal para que sepan lo que se van a encontrar ahí fuera. Y desde la universidad queremos tener una incubadora de proyectos también, donde algunos de los proyectos empresariales se gesten en la universidad y el alumno tenga la posibilidad de arrancar su propia empresa desde dentro de la universidad y ayudarle a que esa empresa después salte al mundo y ponerle incluso en contacto con inversores y buscar la forma de financiar proyectos. También como una incubadora de proyectos, sí. Una vez, sí. Sí, estamos en eso y además hablando con grandes jugadores financieros, tecnológicos de este país que están como locos con el proyecto. Y vamos a tener un apoyo de empresas absoluto en España, ¿no? A partir de ahí, con ese tronco que es lo más complicado, hay que desarrollar muchas otras cosas porque está todo por hacer. Yo lo decía al principio, ¿no? Es decir, hemos cambiado el chip. Hemos cambiado el chip y creo que eso es el mayor acierto que hemos podido hacer, ¿no? Que es el acierto de decir, nosotros tradicionalmente contemplábamos crear un centro de formación para nuestras necesidades y cambiamos y dijimos, necesitamos crear un centro de formación para las necesidades, yo no sería tan presuntuoso decir de un país, pero sí para empezar a alimentar esas necesidades y hacer una transformación, porque ninguna empresa en solitario será capaz de competir, nunca. Es decir, estamos viendo cómo algunas empresas europeas, es decir, pues pierden el pie en la medida en la que no hayan generado una industria a su alrededor. Nuestra vocación es la de volcar nuestros esfuerzos en generar ya no solo valor añadido para nuestra empresa, sino generar una industria que será valor añadido para nuestra empresa. Es decir, el ejemplo de Hollywood es el hecho de que los 6 grandes estudios estén en la misma ciudad y que desde ahí dominen el mundo, no es negativo ni para los estudios ni para la ciudad, es positivo, porque se han quedado con el mundo entero. Y al final están los 6 en la misma ciudad. Yo creo que en tecnología, es decir, el crear en centros, parques de conocimiento reales, con un conocimiento profundo, es imprescindible. Y nuestro esfuerzo va en esa línea y va mucho más en generar profesionales y atraer voluntades de administraciones públicas, de grandes empresas, sumar mucha gente a este proyecto y crear pues, un efecto infinitamente mayor. Más allá de eso, evidentemente, hagamos el esfuerzo que hagamos nosotros, en solitario no podemos hacer ni mucho menos esta transformación, podemos arrancarla. Nuestra idea, y yo creo que es el acierto de esta universidad, es el decir, cada año van a salir 450 o 500 nuevos graduados al mercado que van a ser los que van a empujar. Cada uno de ellos va a montar su proyecto, va a entrar en un sitio y va a comenzar esa transformación. Entonces,
en lugar de decir, entonces llegamos a la conclusión, de pronto hemos dicho, es como un médico y he dicho, yo soy un cirujano, voy a tomarme un momento, una pausa, y en vez de seguir operando de uno en uno, voy a perder un tiempo en formar a otro médico. Y luego de 2 haremos 4 y de 4 haremos 8. Habrá al final un ejército de la UTA modernizando España. Yo lo que espero es que dentro de 10 años mucha de la gente que esté liderando los nuevos proyectos y muchas de las iniciativas más innovadoras en España, vamos, sería infinitamente más motivo de orgullo que el estar en un Planet o haber estado en un Teleline o en un Comando. Vamos, es decir, si yo dentro de 10 años ves que hay 7 profesionales de la UTAD que son gente que han montado cosas espectaculares, tal, vamos, yo creo que eso será infinitamente más importante que cualquier cosa que hayamos hecho, porque será ese efecto de no trabajar solo en lo que alcanzan 2 manos, sino decir, no, vamos a formar a 20.000 manos, que entonces sí que vamos a poder transformar un país, ¿no? Yo creo que con la necesidad que hay, el formar a 500 alumnos que salgan a la calle a cambiar este país, yo creo que es mucho más, va a ser, vamos, infinitamente más transformador de lo que podamos hacer desde nuestra empresa, ¿no?